Esta tarde saludamos con mucho gusto a todos nuestros hermanos de las diversas uniones de México, Sudamérica y otras partes del mundo que se unen a esta transmisión para participar de un capítulo más de esta serie titulada Nuestros Orígenes, Revelaciones, cuyo objetivo es fortalecer nuestra fe en Dios Creador en estos tiempos de temor e incertidumbre. Sean todos bienvenidos. El orador para hoy, como ya saben, es el doctor Antonio Cremades, quien nos hablará sobre algunos temas de antropología. Doctor Cremades, bienvenido. Antes de tener nuestra plática, vamos a tener la oración inicial por un hermano que nos escucha desde la ciudad de Quetzaltenango, allá en Guatemala, un buen amigo, el ingeniero Rakankov, que también será un orador en las próximas presentaciones. Así que, hermano Rakankov, por favor, guíanos en oración antes de iniciar con la plática. Un saludo para todos. Oremos. Querido Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos por la oportunidad de seguir aprendiendo de ti y de seguir preparándonos para fortalecer nuestra fe y sobre todo para confiar en que tú eres nuestro Padre Celestial. Bendice esta presentación, usa al doctor Cremades para que pueda presentar esta ponencia y pueda impactar nuestra mente y nuestro corazón. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les recordamos a nuestra audiencia que las preguntas son después de la presentación. La buena noticia es que hoy tendremos más tiempo que el sábado anterior. Ahora, doctor Cremades, vas a hablar unos 45, 50 minutos y vamos a ver si podemos tener por lo menos unos 20 minutos para preguntas y respuestas. Así que, querido público, atentos para que pregunten, para que despejemos nuestras dudas sobre estos temas tan importantes para nosotros. Así que tenemos entonces al doctor Cremades una vez más con nosotros. Doctor Cremades, bienvenidos, te escuchamos. Bueno, muchas gracias por estas ocasiones que la Universidad de Montemorelos y su sede de Geociencia en esta actividad tan estupenda que está realizando me permiten. Así que vamos a tratar en esta tarde la segunda parte de este estudio antropológico que comenzamos el sábado pasado, que hemos titulado Dialéctica humano-animal, porque estamos tratando de ubicar al ser humano y a los animales, semejanzas, diferencias. El sábado pasado hablamos de las semejanzas y esta tarde pues vamos a platicar sobre qué nos hace humanos y, en definitiva, pues en qué nos diferenciamos con los animales. Quiero empezar por un resumen para aquellos que no estuvieron, por lo menos que tengan una idea al menos sintética de lo que supuso el tema anterior, puesto que vamos a comentar algunas cosas que hacen alusión al sábado pasado. Estuvimos hablando respecto al libro de la naturaleza, porque yo constantemente voy abriendo los dos libros, ¿sí? Para mí hay dos libros para investigar estos temas. Uno es el libro de la naturaleza y otro es el libro de la Biblia. Entonces, según el libro de la naturaleza, hicimos una serie de indagaciones para ver cómo los animales mantienen una especie de uniformidad, ¿sí? Hay una serie de semejanzas por las que todos se parecen, ¿sí? Y estas semejanzas son importantes porque además es un hecho innegable. O sea, no estuvimos hablando de teorías, hipótesis y puntos de vista, sino que estuvimos hablando de algo que es así, que no se discute, son datos objetivos que nos proporciona el libro de la naturaleza y que nos muestra esas semejanzas que forman como una especie de unidad entre todas las criaturas de la naturaleza. Bien,
estuvimos hablando cómo estas semejanzas están tanto en la constitución física de los animales como también en el campo del comportamiento humano. Y hablamos de que tenemos una serie de semejanzas bioquímicas porque estamos compuestos de los mismos elementos químicos. Decíamos, si hacemos un análisis del suelo y analizamos cualquier animal, el que sea, por pequeño o grande que sea, o un ser humano, vamos a encontrar la misma composición química. Y lo mismo podemos decir de las células. Todos los animales están formados por células de estructuras además muy semejantes. ¿Sí? Un elefante es más grande, decíamos, porque tiene más células, no porque las células son diferentes o más grandes, sino porque tiene más cantidad. Estuvimos hablando de semejanza genética, la estructura del ADN, cómo funcionan los genes, las leyes de Mendel, todo eso es universal, es aplicable tanto a plantas como a animales como a seres humanos. Incluso estuvimos viendo semejanzas anatómicas. Sí, estuvimos viendo, por ejemplo, la estructura de una pata en algunos vertebrados, como era una rana, como puede ser una lagartija, como puede ser un gato, como puede ser nuestro brazo o nuestra pierna. Estuvimos viendo que hay una estructura semejante en todos ellos. ¿Sí? Incluso llegamos a las estructuras cerebrales y estuvimos comparando y estuvimos viendo que los animales, sobre todo vertebrados y en especial aves y mamíferos, pues comparten con nosotros algunas estructuras cerebrales como el sistema límbico, que explicaría por qué los animales también se puede hablar de emociones y sentimientos, puesto que tienen un sistema límbico igual que el nuestro. Y finalmente estuvimos recorriendo la etología comparada, es decir, el comportamiento de los animales, y estuvimos viendo pues que en muchos comportamientos de los animales recuerdan los humanos, salvando las diferencias, evidentemente, de complejidad en el ser humano, y por eso estuvimos viendo cómo el libro de la naturaleza pues claramente muestra el hecho innegable de una uniformidad. Dediqué toda esa primera parte a hacer este análisis porque siempre la uniformidad y las semejanzas es un problema, sobre todo para los cristianos, ¿no? Tal vez porque no están tan acostumbrados a mirar la naturaleza, hablo siempre a nivel general, por supuesto. Conozco muchos cristianos que saben muchísimo de esto también. Hay compañeros cristianos biólogos que conocen esto sobradamente, pero en general en los miembros de algunas iglesias no están familiarizados con las semejanzas. Y muchas veces cuando comento este tema de las semejanzas, pues como que se escandalizan por una cosa así, ¿sí? Por eso dediqué tanto tiempo a explicar las semejanzas, porque cuesta creerlo, que hay semejanzas entre los distintos animales de la naturaleza. Bueno, entonces yo espero que quedó claro este asunto. Bueno, en la Biblia también hemos encontrado semejanzas. Evidentemente podríamos haber buscado más semejanzas, pero en la creación encontramos unas semejanzas preciosas entre animales y humanos. Por ejemplo, cuando Dios creó, tal como los textos los tienen en la diapositiva, cuando en Génesis 2:7 se comenta la creación del hombre, el varón, se menciona la creación del cuerpo, cómo Dios le agrega el aliento de vida y finalmente se convierte en un ser viviente. Y encontramos todo ello en los animales. Cuando Dios crea el cuerpo, lo hace de la tierra y el del hombre, pero también lo hace con los animales. Lo tenéis en Génesis 2:19. Así que Dios creó el cuerpo de los humanos y también el de los animales a partir de la tierra, usó la tierra como materia prima. Así que por esa razón, tanto los animales como los seres humanos tenemos la misma composición química, porque fuimos creados de la misma tierra. Luego Dios le agregó el aliento de vida al
al hombre cuando lo creó, y aunque no hay ningún texto de la Biblia que hable de eso, sí que podemos encontrar en varios textos que tenéis ahí puestos, de Génesis 2, de Génesis 7, 21, 22, o Eclesiastés 3, 18, 20, donde se indica claramente que los animales sí tienen aliento de vida y además el mismo aliento de vida, con lo cual, aunque la Biblia explícitamente no los diga en el texto de la creación, sí que en algún momento Dios le agrega ese aliento de vida, puesto que lo tienen. Y finalmente, el ser humano se convierte en un ser viviente. Cuando al cuerpo Dios le agrega el aliento de vida, este cuerpo se reanima, se convierte en un ser viviente, y como esa expresión la encontramos en la creación de los animales acuáticos y terrestres, y ahí abajo tenéis los textos donde lo dice, Génesis 1, del 20 al 24, ahí mencionan Nefesh Hayá, que es la expresión por la que se traduce ser viviente. Así que vimos en la Biblia, por ejemplo, en la creación, cómo hay semejanza en la creación de los animales y en la creación del ser humano. Así que espero yo que de alguna forma esto quedara bastante claro. Pero hay algunas reflexiones que yo querría hacer hoy, que no hice en su momento, y es que para los evolucionistas que quieren demostrar que la especie humana proviene de ancestros de animales inferiores, las semejanzas entre humanos y no humanos son para ellos una evidencia de que ha habido evolución, aplicando la famosa teoría de la descendencia. Es decir, los hijos se parecen a sus padres pues porque descienden de ellos. Entonces, la uniformidad entre todos los seres vivos se debe a que descienden de ancestros comunes, incluida la especie humana. O sea, dicho de otra manera, ¿por qué nos parecemos todos? ¿Por qué hay semejanzas? Pues simplemente porque venimos unos de otros por un proceso evolutivo. Así es como lo interpretan los evolucionistas esta uniformidad a la que estamos refiriéndonos. Para los panteístas, los que creen que todo es Dios, es decir, toda la naturaleza es Dios, nosotros formaríamos parte también de esa naturaleza y por lo tanto de Dios. Para el panteísta, ecologistas de núcleo duro, ecología profunda, todo lo que está sobre la Tierra, para estos ecologistas panteístas, todo lo que está sobre la Tierra, tanto plantas, animales y humanos, tienen el mismo valor. ¿Por qué? Porque todos tienen espíritu, animismo o esencia de Dios en ellos. Dado que toda la creación comparte el aliento de Dios, toda la creación comparte el alma misma de Dios. ¿Sí? Es así como lo ven los panteístas. Por lo tanto, animales y humanos para ellos tendrían el mismo valor. Sin embargo, la Biblia deja muy claro de que no tienen el mismo valor. ¿Sí? Aunque hemos hablado de semejanzas, sin embargo, el punto de vista bíblico es que Dios es el creador y la naturaleza es la criatura. Igual que esta computadora a la que yo me estoy dirigiendo es una obra creada por el ser humano, pero no es el ser humano. El ser humano es el creador y la computadora es la criatura. ¿Sí? Pues así pasa con la naturaleza. La naturaleza es la criatura, es la obra del creador, pero no es Dios mismo. ¿Sí? Porque en ese sentido no seríamos panteístas. Así que para los evolucionistas la uniformidad es una evidencia de la evolución. Para los panteístas la naturaleza muestra a Dios mismo porque es Dios mismo esa misma naturaleza. Por lo tanto, animales y humanos tienen el mismo valor. Pero fíjense lo que dice en la Biblia. Son palabras del propio Jesús. Mirad las aves del cielo. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Otro texto de Jesús, registrado en los Evangelios, también en el libro de Mateo. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano
y la levante. Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? ¿Eh? Es decir, es evidente que Jesús está valorando mucho más a un ser humano que a un animal. ¿De acuerdo? Así que la semejanza no implica el mismo valor y todos somos la misma cosa. Para el texto bíblico, el ser humano no tiene el mismo valor. Para el Creador, al menos, no tiene el mismo valor como pretenden los panteístas y también los evolucionistas, porque finalmente, si procedemos todos unos de otros, pues animal y humano pues tendría un valor semejante, ¿no? Bien, ¿alguna otra reflexión? ¿Cómo podemos explicar los creyentes en la creación bíblica el hecho de la uniformidad? ¿Qué hacemos con las semejanzas humano-animales? Porque son un hecho, ¿sí? ¿Miramos para otro lado y nos olvidamos del asunto o lo tratamos de comprender y explicar? Algo hay que hacer, pero no lo podemos ignorar porque es un hecho bien patente, y no solo en la naturaleza, sino en la Biblia, como hemos visto, y alguna explicación tiene que haber para esto. Algunos pretenden mirar para otro lado o olvidarse del asunto, pero yo soy de los que creo que hay que comprender y explicar las cosas. Para muchos creyentes cristianos hay resistencia a admitir que hay semejanzas entre los humanos y las otras especies. Y hay resistencia en admitirlo en un intento de alejar al ser humano del mundo animal y de acercarlo al mundo divino. ¿Sí? Cuanto menos me parezca un animal y más me parezca Dios, pues más ser humano soy, ¿no? Pero las semejanzas humano-animal existen. Miremos para otro lado o no, o cerremos los ojos para no verlas. Forman parte, esto es creo que la interpretación correcta, las semejanzas forman parte del plan de diseño de la creación, en el que el creador habría querido hacer a las otras especies a imagen y semejanza de la especie humana en diferentes grados, al igual que fue creada la especie humana a imagen y semejanza de Dios. Es decir, Dios crea a los animales a nuestra imagen y semejanza, como nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿De acuerdo? Entonces hay un propósito de hacerlo así, para darle unidad a la naturaleza. Esas semejanzas hacen que el ser humano estemos integrados en la naturaleza. No está la naturaleza a un lado y nosotros en el otro, sino que nosotros formamos parte de esa creación, con nuestras semejanzas, una parte integrada, ¿sí? Eso yo creo que es un poco la idea. Y los animales se parecen a nosotros porque Dios los hizo así, con la intención, creo yo, es una hipótesis de trabajo, con la intención de crear a los animales a nuestra imagen y semejanza, al igual que fuimos creados nosotros a imagen y semejanza de Dios. Y hablando de semejanzas, y hablando de diferencias, y hablando de que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, vamos a mirar un poquito la creación de la especie humana a imagen de Dios. El texto que no podemos dejar de hablar en un tema como el de hoy es estos versículos que apuntan a algo especial. Y dijo Elohim, Elohim es el nombre en hebreo que se menciona en este párrafo. En la Biblia el nombre de Dios, o sea, hay varios nombres para Dios, en este caso es Elohim. Elohim significa el Dios Todopoderoso. Entonces, y dijo Elohim, el Todopoderoso, hagamos a Adán. Adán es el nombre de ellos, no el de él, pero no tenemos tiempo para hablarlo en esta ponencia. Hagamos a Adán, o sea, hagamos a ellos, puesto que Adán le está incluyendo a los dos, Adán y Eva, hagámoslos a nuestra imagen. Selem es el término en hebreo que se usa, conforme a nuestra semejanza. Demuz es el otro término. Y creó Elohim a Adán a su imagen, a imagen de Elohim lo creó. Es decir, aquí tenemos un texto bíblico
donde marca una diferencia notoria o quiere por lo menos subrayar que el ser humano es una creación aparte, que fuimos creados formando parte dentro de la creación, ¿sí? Las semejanzas es una evidencia de eso, pero con unas diferencias notables. Y vamos a comentar un poquito esto. El término Tselem es traducida por imagen, apariencia, semejanza, semblante, o sea que está bien traducido en la mayoría de las Biblias, no es una palabra que ofrece ningún problema de traducción. Es usada también para describir el parecido entre dos personas. ¿Sí? Cuando tenemos que decir que un padre o un hijo, una madre o una hija se parecen mucho, pues usaríamos la palabra Tselem. Es decir, esto es un término que se usa en hebreo para marcar esa semejanza. Bien, incluso para hacer fotocopias. Es interesante. Una fotocopia sería un Tselem, algo que es semejante a otra cosa. Y es el lema aplicado tanto a dioses como a personas, no es un término exclusivo para Dios, como vamos a ver ahora después. Benut es una palabra muy bonita, traducida por semejanza, pero también se puede traducir por similitud, afinidad, parecido, muy interesante, ya que proviene del verbo damar, que significa ser como o parecerse a. Además, no viene solita esta palabra. En el prefijo bet, que se puede traducir por con o en, entonces de muz con el prefijo se puede leer, que me encanta estas frases, con similitud, o sea, el ser humano fue creado con similitud, con afinidad, con parecido a Dios. De manera que podríamos traducir el conjunto conforme, Dios creó al ser humano, conforme a nuestra semejanza, con similitud a nosotros, con parecido a nosotros. Me encanta, ¿no? Es decir, vamos a hacer el ser humano a nuestra imagen, con parecido a nosotros, que se parezca a nosotros, ¿sí? Que similar a nosotros. Bueno, eso es muy interesante, ¿no? Cómo se refuerza la expresión para marcar un concepto que es muy importante. Bien, la pregunta ahora es en qué somos imagen y semejanza. El texto deja bien claro que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿En qué somos imagen y semejanza con Dios? Aunque Jesús declaró que Dios es espíritu, ahí tenéis el texto de Juan 4:24, hay textos bíblicos que parecen que dan a Dios una apariencia física. Y fijaros, aquí hay muchos ejemplos, ¿no? A veces hace referencia a su nariz, a los oídos, a los ojos, tenéis los textos apuntados, a los labios, la niña de sus ojos, a los párpados, la mano, el rostro, la boca, los dedos, pies, espaldas, corazón, brazo. Es decir, Dios cuando se expresa, a veces lo hace haciendo referencia a supuestas partes de su cuerpo. Y esto llama mucho la atención porque no ocurre una vez ni dos. Aquí veis, por ejemplo, 14 casos en que Dios utiliza estos términos. Posibles interpretaciones. Hay quien piensa que son simplemente antropomorfismos. Como Dios es bien distinto a los humanos, pues se ve obligado a utilizar los antropomorfismos para revelarse al nivel de comprensión de la especie humana. Es decir, Dios no tendría estas partes físicas en su cuerpo, sino que utiliza estos términos para hacerse comprender. Y otra posible interpretación es la que no se trata de antropomorfismos, sino son alusiones reales a su cuerpo. Por lo tanto, no sería antropomorfismo, sino que Dios cuando anota algunas expresiones como las que hemos mencionado, está refiriéndose realmente a una parte determinada de su cuerpo físico. Bueno, vamos a hablar un poquito de esto. Tenemos el caso de Set, que es muy interesante. Y Eva tuvieron a Abel y Caín. Caín mató a Abel
Y más tarde, entonces, tuvieron un hijo llamado Set. Y fijaros cómo Génesis 5:3 describe a Set. Adán tenía 130 años cuando le nació un hijo. Fíjense la expresión, a su semejanza, y está usando demuz, conforme a su imagen, y está usando tselem. Es decir, para describir el parecido que tenía Set con su padre Adán, ahora veremos por qué digo eso, está usando la misma terminología que cuando Dios se refiere a crear al hombre a su imagen y semejanza. Y es los escritos de Elena G. de White que aportan en su comentario un poquito más de luz. Set, dice, aventajaba en estatura a Caín y Abel, que aunque hablamos de los antediluvianos que eran siempre muy altos y demás, creemos que todos eran muy altos, los había más altos y menos altos. Y dice ella, Set aventajaba en estatura a Caín y Abel y se parecía a su padre Adán más que sus otros hermanos. Y entonces una manera de decir que era como una gota de agua a su padre, no sé si esa expresión existe en México, aquí sí, a veces sale un hijo que es muy parecido a su madre o a su padre y entonces pues tratan de expresarlo de alguna manera, ¿no? Es que ves al hijo y se nota de quién es hijo, ¿eh? Ves a esta chica y está clarísimo quién es su madre, del gran parecido que tiene. Entonces, pero a mí me llama la atención el uso de las palabras tselem y demuz para aplicar al parecido de Set con Adán. Y esto es una pista de lo que estamos hablando de los antropomorfismos, sí o no. Aquí hay 3 textos, y podríamos poner alguno más, donde Elena G. White comenta este asunto de en qué consistiría la imagen y semejanza. Y fíjense qué interesante. El hombre había de llevar la imagen de Dios tanto en la semejanza exterior como en el carácter. ¡Ay, ay, ay! ¿Semejanza exterior? Al principio, el hombre fue creado a la semejanza de Dios, no solo en el carácter, que siempre hablamos que la imagen y la semejanza, lo he oído muchas veces, que sería solamente a nivel de carácter. Ella dice, no solo en el carácter, sino también lo que se refiere a forma, semejanza exterior, que hemos leído en el párrafo anterior, y fisonomía. Y hay más. Cuando Adán salió de las manos del Creador, llevaba en su naturaleza, fíjense, física, mental y espiritual, la semejanza de su Hacedor. A mí me da la impresión que estos textos apuntan a que cuando Dios hace referencia a alguna parte de su cuerpo en su expresión, posiblemente no sea antropomorfismo. ¿Sí? Lo dejamos aquí. Nuestras creaciones, como por ejemplo los robots, están hechas a nuestra imagen y semejanza, pero hay una enorme distancia en muchos sentidos entre ellas y nosotros. Por ejemplo, pues nosotros estamos hechos de carne y estas creaciones no. Pueden ser de metal, de plástico, piedra. Es decir, nosotros también somos creadores. Ese es uno de los puntos que vamos a ver después, que somos a imagen, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios es un ser creador y nosotros también lo somos. Entonces, cuando nosotros hacemos nuestras tecnologías, nuestras maquinarias, pues tendemos a hacerlas también a nuestra imagen y semejanza. El ejemplo más claro son los robots. Pero evidentemente, aunque el robot se crea a nuestra imagen y semejanza y le hacemos brazos y piernas y una cabeza y una boca que abre y cierra y habla y no sé cuánto, que parece que sea un hombrecito o una mujercita, pero en realidad hay una diferencia muy grande entre un robot y un ser humano. Yo creo que entre Dios y nosotros pasa algo así. Aunque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero hay una enorme distancia entre Él y nosotros. La semejanza no quiere decir que nosotros somos casi como Dios. No, hay un abismo.
¿sí? Él es el creador, nosotros la criatura, y eso establece una enorme distancia. Por ejemplo, nosotros estamos hechos de carne, mientras que Dios es espíritu, lo hemos mirado antes en Juan 4:24. Y ya que hablamos de semejanzas entre animales, lo mismo ocurre con los animales. Fueron creados a nuestra imagen y semejanza en diferentes grados, pero hay una enorme distancia entre ellos y nosotros. Es decir, yo creo que el ser humano está ocupando más o menos un lugar céntrico y a un lado hay un abismo y al otro lado hay otro abismo. Hay un abismo entre nosotros y Dios y hay otro abismo entre nosotros y los animales. ¿Sí? Así me parece que es la cosa. Imagen y semejanza no significa igual. En ningún momento yo he mencionado que somos iguales. Entre los animales y nosotros hay semejanzas, pero no somos iguales. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero no fuimos creados igual a Dios. Bueno. Aquí hay unos textos muy bonitos. Todo el cielo tuvo un profundo y gozoso interés en la creación del mundo y del hombre. Los seres humanos eran un orden nuevo, distinto. Formada la imagen de Dios, la familia humana es, después de los ángeles, la más noble de sus obras creadas. Después de los ángeles. El Señor había dotado a Adán con poderes mentales superiores a los de cualquier otra criatura. Esto es adelantar lo que vamos a decir ahora después. Su poder mental era solo un poco menor que el de los ángeles. ¿Sí? Casi ángeles. Bien. Dios creó al hombre para que después de pasar por la prueba, la familia humana pudiera llegar a ser una con la familia celestial. El propósito de Dios, esto es impresionante, el propósito de Dios era repoblar el cielo con la familia humana. Ya sabemos que 1/3 de los ángeles se perdieron con la rebelión de Lucifer y fueron echados del cielo. ¿Sí? Hubo una guerra en el cielo, hubo una especie de rebelión, hubo una especie también de batalla, y entonces los perdedores fueron echados del cielo. Y eso implica más o menos 1/3 de los ángeles. Entonces aquí dice, el propósito de Dios era repoblar el cielo con la familia humana. Casi nada. Las vacantes se produjeron en el cielo por la caída de Satanás y sus ángeles serán llenadas por los redimidos del Señor. Casi nada. O sea que esto ya está indicándote que, bueno, hay semejanzas con los animales, hay parecido entre ellos y nosotros tenemos cosas parecidas a ellos o ellos a nosotros, como queramos exponerlo, pero hay un abismo, ¿sí? Hay un abismo entre los animales y los seres humanos. Bueno. ¿Quién es el propietario de la tierra? Dios. La Biblia está clara. Dios es el creador y, por lo tanto, es el dueño. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Del eterno tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Está clarísimo quién es el propietario. No somos nosotros, es Dios. Ahora, Dios pone al ser humano como administrador de la naturaleza. Dijo Dios, hagamos al hombre, lo acabamos de leer, pero no leímos esto. Y domine sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado, sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y los bendijo Dios, llenad la tierra y gobernadla, dominad los peces del mar, las aves del cielo y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Como veis, lo repite 2 veces. Esto es una forma de subrayar, de decir, esto es importante. Por lo tanto, el ser humano no solo somos creados a imagen y semejanza de Dios, sino que también nos puso de gobernadores. ¿Sí? El rey de la selva no es el león, el rey de la selva somos nosotros. ¿Sí? Porque Dios nos puso frente al mundo animal para administrarlo. Cuidado que no son nuestros. ¿Sí? La naturaleza no es nuestro. Este texto se ha explicado siempre muy mal. Se ha explicado que dominar y gobernar significa hacer lo que nos da la gana. No. Es que no somos los propietarios. ¿Sí? Somos los administradores. Y Dios nos va a pedir cuenta de cómo hemos hecho nuestro trabajo. ¿Sí? Bueno, eso es como un mayordomo.
El mayordomo es puesto frente a toda la casa para administrarla, pero no es el propietario de la casa, ¿sí? Bueno. Adán, dice Patriarcas y Profetas, Elena G. White comenta, Adán fue colocado como representante de Dios sobre las órdenes de los seres inferiores. Más clarito, agua. Colocado como representante de Dios. Estos no pueden comprender, los animales, no pueden, y esta es otra diferencia, estos no pueden comprender ni reconocer la soberanía de Dios. Sin embargo, fueron creados con capacidad de amar y de servir al hombre. Lo de amar ya lo vimos el sábado pasado. Es decir, los animales son capaces de amar. Dios es un Dios de amor, nosotros también somos capaces de amar, hay una semejanza, se reconoce en todo esto que fuimos todos creados por Dios, ¿no? Pero está muy claro, no somos los propietarios, somos los administradores, somos los representantes de Dios y Dios nos dio el dominio para gobernar esta tierra, pero no nos la dio para nosotros. Y esa es la diferencia. ¿Debemos al ser humano algo a los animales? Por supuesto. Lo que hemos leído antes, fueron creados para servir al hombre. Eso, a pesar de que entró el pecado en la naturaleza y trastocó muchas cosas, los animales nos han dado de comer a través de su carne, a través de la leche, de los huevos. Nos han vestido y abrigado con su piel. Nos proporcionan adornos, como las plumas, yo que sé, de pavo real. Nos proporcionan compañía. Nos sirven como medio de transporte, bien que montemos a caballo o un carro tirado por caballos. Es decir, nos han servido para transportarnos a nosotros y a las cosas que acarreamos de aquí para allá. Nos ayudan en la agricultura para arar la tierra, hasta en los laboratorios para experimentos con los animales antes de aplicarlos al ser humano, como pueden ser los medicamentos, para probar químicos y antibióticos. Es decir, los animales nos han servido, y mucho. Solo hay que tener un poco de sensibilidad, los ojos bien abiertos, y veremos cómo los animales han estado con nosotros siempre y nos han prestado muchísimas ayudas. Así que tenemos mucho que agradecer a los animales. Se nota que Dios los puso a nuestro servicio, lo cual no nos da derecho a maltratarlos, ¿sí? Hay buenos amos y malos amos, hay buenos jefes y malos jefes, ¿sí? Entonces, un buen jefe es capaz de gobernar y administrar, pero sin maltratar. Los animales requieren nuestro respeto, porque son creación de Dios. Y somos administradores de esa posesión de Dios. Y algún día tendremos que dar cuenta a Dios de cómo hemos tratado a los animales. Bueno, ¿y qué nos hace humanos mirando el libro de la naturaleza? Porque no solamente la Biblia nos habla de estas cosas, o Elena G. White nos comenta estas cosas, sino que también el libro de la naturaleza nos habla de diferencias. Por ejemplo, empezamos por las que no nos gustan, pero eso nos dará un puntito ahí de humildad que nos hace falta a veces los seres humanos, porque a veces nos sentimos como dioses. La máquina del cuerpo humano no ofrece en todos los aspectos las mejores prestaciones de las especies animales de la naturaleza, sino que hay especies animales que la aventajan en alguna capacidad. Es decir, no tenemos la mejor máquina de la naturaleza. Fijaros lo que estoy diciendo. La especie humana no es la más grande. Tenemos la ballena azul, los dinosaurios que se extinguieron, o una simple secuoya, que es un árbol, que son mucho más grandes que nosotros. La especie humana no es la más fuerte. Aquí tenéis un gorila, miraros la espalda de ese gorila, mirad los brazos. A mí me gustaría ver a un Schwarzenegger en un cuerpo a cuerpo, sin pistolitas, ni navajitas, ni cosas así, en un cuerpo a cuerpo, una lucha libre con un animal de estos. Porque tienen una fuerza descomunal los gorilas. Y hay animales también con muchísima fuerza. Es decir, no somos la especie más fuerte, no tenemos los mejores músculos de la naturaleza, ni siquiera somos los que
corremos más, a que nunca a los seres humanos se nos ha ocurrido hacer una carrera universal donde entren animales y seres humanos. ¿Se han fijado que las carreras son siempre entre seres humanos? Porque si incluyéramos al mundo animal en las carreras, no ganábamos nunca, ni siquiera la medalla de bronce. ¿Sí? Entonces, organizar unas carreras en la naturaleza para no ganar nunca, pues no tiene esto sentido. Y es que hay muchos animales muy veloces que nos ganarían, ¿eh? Como por ejemplo los guepardos, que son capaces de correr a 120 kilómetros por hora. Es decir, hay animales muy veloces, mucho más que nosotros. No poseemos los mejores ojos, estamos muy orgullosos de la visión humana, pero hay animales como este búho o esta águila que tiene una vista mucho más penetrante. En el caso del búho hasta puede ver perfectamente de noche, y nosotros tenemos una vista menor que la de ellos, ¿eh? No podemos percibir ni por lejos lo que estos animales son capaces de ver. Y la especie humana tampoco posee el mejor oído y el olfato. Ahí tenéis estos perros que muchas veces se emplean por el ser humano, ya que hablábamos de servir, como estos animales sirven al ser humano muchas veces para localizar cosas y personas que nosotros no somos capaces, porque no oímos ni olfateamos tan fino como ellos, ¿eh? Así que nos ganan en oído y olfato. Y bueno, no solamente que no podemos volar, como en este caso, ¿no?, sino que hay animales de la naturaleza que lo pueden hacer, pero con una soltura y una elegancia como las aves, que son realmente dueñas del aire y son capaces de volar con una elegancia y bueno, que nos da envidia, ¿eh? Siempre nos dio envidia estos animales. Así que, como veis, no tenemos el mejor cuerpo, ¿sí? Hay algunos que piensan que el ser humano es lo mejor en todo. Seguramente Dios hizo estas cosas así para no hacernos engreídos. Podía haber creado el mejor cuerpo de la naturaleza, ¿no? De manera que voláramos y corriéramos el que más y fuéramos tan fuertes o más que el gorila y cosas así. Pero nos ha hecho un cuerpo más humilde, ¿sí? Un cuerpo que es superado por algunos animales. Bueno, una característica muy propia del ser humano, aunque hay animales que tienen bipedismo. Bipedismo significa caminar a dos patas. El caminar a dos patas es una ventaja, porque nos deja los brazos libres de la locomoción. Por lo tanto, los brazos, y en especial las manos, están especializadas. Y como no se necesitan para la locomoción, eso permite unos cambios estructurales muy interesantes, ¿eh? Aquí tenemos un gorila, un dibujo de un gorila, un dibujo de ser humano, los esqueletos, y aunque un gorila podría ponerse de pie, y de hecho, pues lo habréis visto alguna vez, el gorila macho típico dándose golpes en el pecho de pie, pero cuando ellos caminan prefieren apoyarse en los brazos, en las patas, diríamos, ¿no?, anteriores. Mientras que nosotros somos capaces de desplazarnos con soltura y elegancia a dos patas. Hay animales a dos patas, sí, los canguros, por ejemplo, y los pingüinos, pero no es esa verticalidad completa como lo hacemos nosotros. Para conseguir esa verticalidad, pues el creador tuvo que hacernos algunas modificaciones en nuestro esqueleto. Ya vimos que tenemos un esqueleto semejante a los animales, pero no igual. Vuelvo a repetir, siempre estuve hablando de semejanzas, pero no de igual. El ser humano es semejante, o los animales son semejantes a nosotros, pero no iguales. Eso debe quedar claro. Y entonces aquí tenemos que hay algunas modificaciones en el esqueleto, como por ejemplo la columna vertebral en S, o el lugar donde se une la columna vertebral con el cráneo, que es diferente, ¿eh? Aquí tenéis este gorila con la columna vertebral más o menos recta, mientras que nosotros parece como una serpiente, ¿eh? También hay que hacer la cadera, los huesos de la cadera son anchos, ¿eh?, y la cadera es baja, mientras que la de un chimpancé, por ejemplo, pues ya veis la diferencia. Los huesos de la cadera son más altos
y la cadera más estrecha. En el pie nosotros tenemos un pie cóncavo, tenemos todos los dedos del pie apuntando en una sola dirección, mientras que ahí tenéis, por ejemplo, la pata de un chimpancé que parece una mano. Es como si los chimpancés tuvieran en realidad 4 manos, ¿sí? Porque la estructura del pie se parece mucho a la de la mano. Nosotros tenemos un pie estructurado para caminar a 2 patas. Bueno, el origen del bipedismo nadie sabe. ¿Qué impulso hizo que aquí los primates, perdón por la palabra, ancestrales se pusieran de pie? Este tremendo enigma nos deja perplejos. Es difícil intentar comprender exactamente cómo comenzó, es decir, qué es lo que hizo que de primates a 4 patas pasáramos a 2 patas, si me permiten también la expresión. Hipótesis sobre el origen del bipedismo, nos llevaría horas repasarlos. Es decir, los científicos tratan de explicar el bipedismo, claro, y hay aquí pues algunas hipótesis, algunas más serias y otras menos, pero son intentos de explicarlo. Y yo me atrevo a hacer una explicación, me atrevo a dar una hipótesis. Salmos 8 dice, el hombre lo hiciste señor de las obras de tus manos. Me gusta, Si somos el rey de la selva que yo decía antes, lo hiciste señor de las obras, el gobernador, ¿sí? El administrador de la naturaleza. Y como tal, nosotros debemos de tener un porte adecuado a la realeza. Por eso le he llamado yo la hipótesis de la realeza. Fíjense, tengo una fotografía de orangután arriba, una fotografía de gorila a la izquierda y en el centro abajo la fotografía de un chimpancé. Estos 3 primates, que son los que más se parecen al ser humano, fíjense cómo están como postrados a nosotros. Si ponemos un ser humano al lado de estos animales, nosotros pareceríamos como un rey, un monarca, un gobernador, que estaríamos verticales, como en nuestra posición de gobierno, como jefes y autoridad, mientras que ellos estarían en esa posición reconociendo su inferioridad frente a nosotros, ¿sí? Ustedes saben que en muchas culturas, incluso hoy día, cuando saludamos a alguien que es de jerarquía superior, pues normalmente y nos inclinamos. Ahora esto va a menos, pero en la historia se sabe que siempre, de alguna manera, uno trata de inclinarse frente al otro. Esto es, bueno, la hipótesis de la realeza. Cuando tú pones a los animales frente a nosotros, parece que los animales están postrados y reconocen nuestra autoridad. Bueno, lo más importante, veo ya que son las 11 menos 10, a ver si puedo mencionar esto, aunque sean 5 minutos, y si puedo en 3, mejor. La gran diferencia, aunque no hablemos ya de más diferencias, y las hay, y se van a quedar en el tintero unas cuantas. La más importante de todas es el cerebro, ¿sí? En la diapositiva una serie de dibujos a mano izquierda donde está dibujado una rana, un pato, una rata, un gato, en fin, con sus cerebros. Evidentemente tenemos el mejor cerebro de todos, ¿sí? Aquí podemos estar llenos de orgullo, ¿sí? Aquí no hay una especie de sentirnos mal porque parece que somos lo peor de la naturaleza. No, aquí somos lo mejor, tenemos el mejor cerebro. Dios nos dio el mejor cerebro, lo cual no quiere decir que somos tenemos el cerebro más grande. En el caso de esta diapositiva, en los dibujos de la izquierda, parece que el ser humano tiene el cerebro más grande, por comparación con estos animales. Pero si miráis los datos que tenéis a mano derecha, pues veréis que el ser humano, el peso en gramos del cerebro humano es aproximadamente unos 1.350 promedio. Sí, hay cerebros más grandes y más pequeños, pero promedio de 1.350. El chimpancé, ya lo veis, 450 gramos. Y ya el delfín es mayor, tiene el cerebro mayor que nosotros, 1.600 gramos de peso. El elefante africano, ahí lo tenéis, perdón, lo estoy diciendo mal. El cerebro humano pesa 1,350 kg, sí, 1.350 gramos. El elefante africano
pesa 6 kilos. La ballena 7, un poco más de 7. Y el cachalote un poco más de 9. Así que el cachalote, la ballena, el elefante africano, el delfín, tendría cerebros más grandes. ¿No? Entonces, ¿cómo puede ser que nosotros, que somos los más inteligentes de la naturaleza, no tenemos el cerebro más grande? Bueno, esto ha sido estudiado y se estableció lo que se llamó el cociente de encefalización, que consiste simplemente en la relación entre el tamaño del cerebro y el tamaño del cuerpo. Entonces, fíjense cómo la cantidad mayor la da el cerebro humano. ¿Sí? Si tenemos en cuenta el tamaño de nuestro cerebro en relación con el tamaño de nuestro cuerpo, evidentemente nosotros tenemos el cociente de encefalización mayor, lo cual está apuntando a una inteligencia mayor. Esto ayuda, pero no es determinante, porque fíjense que está el delfín mular, que seguiría a nosotros, cuando en realidad el chimpancé es más inteligente que el delfín mular. Es decir, el cociente de encefalización ayuda a establecer un rango entre los cerebros de la naturaleza, pero no es totalmente definitivo, y en algunos casos, como el delfín mular y el chimpancé, está mal eso. O sea, está correcto los números, pero los resultados no están expresando el nivel de inteligencia. Aunque el delfín es muy inteligente, pero lo es más el chimpancé. Así que al final lo que se trata de contar neuronas, no tanto el tamaño como el número de neuronas. Y uno dirá, bueno, más neuronas, cerebro más grande. Sí y no. Es decir, a veces las neuronas están más compactadas y en un cerebro más pequeño hay más neuronas. Y aquí tienen los números, y como estoy asustado con el reloj, pues no puedo entretenerme mucho en comentar esto. Pero fíjense que el cerebro humano tiene 16.3 billones de neuronas, mientras que el de un elefante africano, que es mayor, pues tiene tan solo 5,59 billones. ¿Sí? Así que, siendo mayor el cerebro de un elefante, tiene menos neuronas que el nuestro, que es menor. Pero al finalmente es el mejor cerebro. Si miramos estos cráneos, se nota que el cráneo humano, pues no la cabeza, sino el neurocráneo. O sea, el cráneo tiene dos partes. La parte anterior, que es lo que se corresponde con la cara, y lo que es el neurocráneo, que es la caja que contiene el cerebro. Entonces, fíjense cómo la caja que contiene el cerebro en el cráneo humano, pues es más voluminosa que la de un chimpancé, orangutano o el gorila. Bien. El chimpancé tiene promedio unos 390 centímetros cúbicos de volumen, un australopiteco, de los que ya hablaremos en la tercera parte, 415, mientras que el humano es 1350. Es decir, el volumen de nuestro cerebro es más o menos 1000 centímetros cúbicos de diferencia. Y 1000 centímetros cúbicos es mucha diferencia. Por tanto, nuestro cerebro contiene programas que solo puede manejar un cerebro tan grande como el nuestro, o tan lleno de neuronas como el nuestro. Eso es como la computadora. Según la capacidad que tenga tu computadora y otras cosas, pues puede manejar más cantidad de programas y programas más complejos. Pues a nosotros nos pasa igual. Al tener el mejor cerebro de la naturaleza, pues puede manejar programas que los animales pues o no tienen o los tienen, pero muy poco desarrollados. En esta diapositiva y cierro. Nuestro cerebro nos da una inteligencia impresionante y creatividad. Somos capaces de tener un lenguaje nada que ver con los sonidos de los animales. Es un lenguaje complejísimo. La música, aunque los animales también son capaces de cantar y emitir algún tipo de música, pero
del sonido de los grillos, por ejemplo, y el sonido del canto de los pájaros a la música humana, pues hay un abismo, lo que dije antes, hay un abismo de diferencia. Nosotros somos capaces de tener una apreciación estética que no tienen los animales. Nosotros generamos y somos capaces de apreciar arte y valorarlo. Tenemos una autoconciencia que es ejemplar. Somos una especie simbólica. Usamos muchísimo simbolismo, tanto en el lenguaje como en el arte, como en mil cosas. Tenemos un cerebro que es ético y moral, ¿sí? El concepto del bien y del mal. A un animal no se lo puede juzgar por algo que ha hecho mal, porque sabemos que esta capacidad ética y moral es exclusiva del ser humano. Nosotros somos una especie religiosa. En todas las culturas del pasado, del presente, sea una religión o otra, hasta el ateísmo es un tipo de religión. De manera que el ser humano es religioso por naturaleza. Hay quien le llama homo religiosus. Y finalmente tenemos una espiritualidad que nos hace exclusivos y diferentes. Os había dicho que esta era la última diapositiva, pero me estoy acordando que vale la pena la siguiente, sobre inteligencia. La inteligencia humana supera muchísimo las características carenciales. Sé que os he dejado alguno mal por no tener el mejor cuerpo de la naturaleza. Hay animales que corren más que nosotros, son más fuertes y vuelan y nosotros no. Pero nosotros tenemos la inteligencia. Y mirad lo que hace la inteligencia. No corremos tanto como un guepardo, pero con el cerebro corremos más que un guepardo, porque somos capaces de diseñar, crear máquinas que corren más que un guepardo. No tenemos tanta fuerza como un gorila, pero sí tenemos un cerebro que puede levantar mucho más kilos que un gorila, creando máquinas como las grúas, tractores. No tenemos los mejores ojos, pero con la inteligencia creamos microscopios y telescopios que podemos ver más y más lejos y más pequeño que cualquier animal. No tenemos oídos como los de un perro, ¿no? Pero somos capaces de crear unas antenas y algunas parabólicas que son capaces de registrar imágenes demás que vienen de muchísimo más lejos que puede ni siquiera soñar un animal. Y esto no me orgullece. No tenemos garras ni caninos y cuando peleamos con un animal somos muy indefensos, no tenemos armas naturales, pero tenemos una inteligencia que es capaz de crear armas pues mucho más mortíferas y peligrosas que las de cualquier animal. Entonces, voló una hora, pero son tantas las cosas que contaros respecto al ser humano y en relación con los animales que el tiempo vuela. Pero lo vamos a dejar aquí. Hay una tercera parte, ¿sí? Y dejamos cosas para esa tercera parte. Muy bien, doctor Cremades, muchas gracias por esta interesante plática. Están llegando varias preguntas. Antes de entrar a la sesión de preguntas, déjenme recordarles, estimado público, que el doctor Cremades tendrá otra ponencia el sábado 24 de abril. Esa ponencia es titulada Dialéctico Humano-Animal, el registro fósil. Así que les hago una invitación para que no se lo pierdan. El doctor Cremades es experto en estos asuntos de fósiles, de antropología, por eso es un privilegio tenerlo. Gracias, doctor Cremades, gracias por su participación. Ahorita vienen las preguntas. Antes, déjenme también avisarles, querido público, que el próximo sábado, 17 de abril, tendremos como ponente al ingeniero Orlando Poma. Él es uno de los expertos adventistas en Perú sobre fósiles. Allá en la formación Pisco en el Perú, su título de hecho es Excepcional Preservación de Fósiles y sus implicaciones para los creacionistas en la formación Pisco en Ica, Perú. Yo he andado con Orlando en el campo allá y es excepcional como él conoce el desierto, donde están los fósiles. Cada registro lo conoce muy bien. Y así que va a ser muy interesante escuchar su ponencia. Así que Orlando, ya te estoy comprometiendo, si estás escuchando,
debate para el próximo sábado. Bien, doctor Cremades, están llegando preguntas. La primera que voy a hacer es una que llegó a mi WhatsApp. Dice esta persona, ¿Adán y Eva tuvieron hijos antes del pecado o pecaron tan rápido que no les dio tiempo para tener hijos? ¿Qué opina? Bueno, la Biblia, que es un registro de ese momento, de esa época, pues no nos habla de que Adán y Eva tuvieran hijos antes de pecar, sino que los hijos aparecen después. Cuando aparece Abel, Caín, Set, que hemos comentado, pues son hijos que aparecen después. Incluso la Biblia indica que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas, no solamente estos hijos que se describen por nombres, sino que hubo otros que no sabemos, no conocemos sus nombres. Pero no se dice nada de hijos antes de Génesis 3. Y en Génesis 3 encontramos cuando se inicia, digamos, el proceso de la caída, no se menciona a ningún hijo. A mí me parece que el tiempo que duró, digamos, su permanencia en el huerto del Edén fue corto. ¿Cuán corto? No tenemos ni idea. Meses, algún año, no sé. Pero la impresión que uno tiene cuando lee la Escritura es que de Génesis 2 se pasa inmediatamente al 3 sin que nada suceda entre medio. Así que da la impresión de premura, de que pasó poco tiempo. Muy bien, doctor Cremades, muchas gracias. Carlos Alberto Guzmán pregunta, ¿el envejecimiento es reversible? Parece que sí, porque nos quitaron ese árbol de la vida que era esencial para prolongar la longevidad. Cuando el hombre pecó, Dios tomó mucha molestia en decir, vamos a hacer algo, no sea que el hombre tome del árbol de la vida y siga viviendo. Es decir, ese árbol es importante para prolongar la existencia, y además la Biblia nos habla de que volverá a estar. Cuando en Apocalipsis se menciona la Nueva Jerusalén, allí tenemos el árbol de la vida de nuevo. Es decir, ese árbol lo necesitamos sí o sí en nuestra alimentación para prolongar la existencia. Así que yo creo que en la fruta que produce debe haber algún tipo de enzima o de vitamina, alguna sustancia química reparadora o que impida la degradación, el envejecimiento de los cromosomas, que parece ser que es lo que nos produce el envejecimiento, y sin esa comida, sin esa fruta, pues no hay manera de vivir para siempre. Lo que conseguimos con la ciencia es prolongar la existencia, pero no nos quitamos la muerte del medio. Tarde o temprano envejecemos y morimos. Gracias a la medicina vivimos más años, pero no más. Muy bien, pastor, doctor Cremades, muchas gracias. Joel Galeana pregunta, es un poco larguita la pregunta, la voy a leer. Dice, ¿cómo se podría identificar las diferencias entre el razonamiento del ser humano y de algunas especies que tienen capacidades como las de las aves, que tienen un sistema de navegación? Bueno, estudiar el sistema nervioso central, el cerebro, es una cosa muy difícil. Las neurociencias han progresado mucho, seguimos estudiándolo con ganas, con ilusión, pero es un órgano muy difícil de explorar. Cuando yo veo a los animales que están quietecitos, yo que sé, un gato, un perro, no hace falta que nos vayamos a especies muy exóticas, y a veces los veo, siempre me pregunto, ¿qué estarán pensando? Porque es muy difícil saber lo que hay dentro de la cabeza de un animal. Entonces, la capacidad de razonar parece que la tenemos solamente los humanos, pero podría ocurrir que algún tipo de razonamiento hubiera también en los animales, porque a veces ves que el animal toma decisiones, y a veces veo pasar un perro que va muy resuelto hacia algún lado, y a veces me entran ganas de preguntarle a dónde vas, ¿no?
Porque ese animal se dirige a algún sitio por alguna razón que no conocemos. Es posible que tengan algún tipo de razonamiento, pero evidentemente nada que ver con el humano. Es decir, lo que yo quiero subrayar, aprovechando la pregunta, es que hay semejanzas, ¿sí? Y hay diferencias, ya lo hemos visto. Y cuando uno contempla las diferencias y las semejanzas, se da cuenta que la especie humana, pues cuando hablamos de cerebro, pues es mucho mejor, ¿sí? Cuando hablamos de inteligencia y capacidades de simbolismo, lenguaje, pues nosotros la ética, la moral, la religión, la espiritualidad, como que hay, al tener mejor cerebro, somos capaces de hacer mejor las cosas, ¿no? Pero eso no impide que haya algunos animales que poseen algunas características. De eso ya hemos hablado. Muy bien, gracias, doctor Cremades. El maestro Ismael Chablé le manda saludos y dice, aunque se dice que tenemos semejanza de hasta un 95 a 97% en cuestión genética con el chimpancé, ¿tiene el dato en comparación del lóbulo frontal? Muy interesante. Bueno, primero mis saludos también. Es un hombre que aprecio mucho. Hemos trabajado juntos cuando yo estaba en la Universidad de Montemorelos y bueno, tenemos algo también pendiente, ¿no? Efectivamente, cuando se habla de 95%, 98%, bueno, hay quien habla de 99% con el chimpancé. Bueno, yo me sonrío siempre. Nos encanta poner números, ¿no? ¿Cómo podemos medir la diferencia entre un chimpancé y nosotros cuando hablamos de cerebro? Eso es muy difícil. Y cuando hablamos del lóbulo frontal, pues eso es ya el no va más, porque ese lóbulo, pues ahí tenemos la planificación, es el órgano, digamos, de gobierno, es el capitán general de nuestro cuerpo que maneja todo desde ahí, controla las emociones, las motivaciones. Es una parte muy especial. De hecho, una de las cosas que yo tenía pensado hablar era de la frente, ¿no? Que nosotros los seres humanos tenemos una frente vertical que llama la atención sobre todo los animales. Puede ser que hable en la tercera parte, que hable de la frente, porque es una característica del ser humano muy especial. El lóbulo frontal, hay gente que dice que es donde reside la humanidad. Bueno, a mí me parece excesivo, porque la humanidad reside en todo el cerebro, porque el cerebro está conectado, es una inmensa red de cablería que conecta unas regiones con otras, y la región esta del lóbulo frontal está en conexión con todo el cerebro, pero es como, digamos, el gobernador, ¿no? Es el mandamás, es el que decide para dónde vamos. Y entonces pide información al resto del cerebro. Y el resto del cerebro de alguna forma está al servicio de este lóbulo frontal. Es por lo tanto donde planificamos, donde parece ser que reside una buena parte de la capacidad de razonamiento. Y es una región impresionante, sí. Yo creo que es un área que tiene el ser humano que lo define y mucho. Ok, doctor Cremades, gracias. Sabemos que ya son las 11:11 por ahí en España, ¿verdad? En Segundo, donde estás. Sí, no te preocupes por mí. Okay. De verdad, si vosotros queréis estar, yo que sé, hasta la media, yo no tengo problema. Un par de preguntas más. Fred Córdoba, no hay problema. voy a pasar tu pregunta, Tennyson. Voy a pasar la pregunta de Fred Córdoba, Wade. Pregunta, ¿la tecnología actual ha surgido para compensar las habilidades que el hombre podía realizar por sí solo, como observar astros muy lejanos y organismos microscópicos a simple vista? Bueno, era un comentario. Era un comentario nomás. Bueno, en esta misma diapositiva estamos viendo cómo la tecnología aumenta nuestras capacidades naturales. Podemos, gracias a la tecnología, correr más, tener más fuerza, ver, oír mejor. Gracias a la tecnología ampliamos nuestras capacidades, eso es así.
Muy bien, doctor. Javier Pérez pregunta, ¿cuál es la diferencia entre instinto e inteligencia? Bueno, la inteligencia es la capacidad de buscar una solución a un problema que se produce por primera vez. Eso es inteligencia. Porque si se produce ya, si se ha producido, aunque fuera una vez más, ya es memoria. Yo ya recuerdo un problema similar y cómo lo resolví. Pero la inteligencia se define así. Es como la capacidad para solucionar problemas que se plantean por primera vez. Eso es inteligencia. El instinto es otra cosa. De hecho, la inteligencia está regida en una parte del cerebro y el instinto en otra. El instinto lo tenemos los seres humanos a imagen y semejanza de los animales y los animales a imagen y semejanza del ser humano, como queramos verlo. Es decir, nos parecemos mucho. De hecho, tenemos muchos instintos comunes. El sábado pasado yo hablé de algunas características etológicas de conducta en los animales que nosotros también poseemos y ellos también. Por ejemplo, yo hablaba del instinto maternal. Yo mostré algunas diapositivas de algunas hembras abrazando con todo cariño e incluso casi podría decir pasión a sus bebés. Sí, eso es un instinto. El instinto maternal es universal, lo tienen los animales y lo tenemos nosotros. Sí, la mujer tiene un instinto hacia la maternidad increíble que los hombres varones no tenemos tan desarrollada. Hablo siempre de promedio, claro que sí. Sí, eso es un instinto. ¿Por qué la mujer quiere ser madre? Hay algo dentro de ella que la empuja a tener ese deseo y ese algo es un instinto. Y eso ocurre también en las hembras de la naturaleza. El hombre varón suele ser más jerárquico y más territorialista, aunque también las hembras y las mujeres. Pero eso es un instinto, ¿sí? Al hombre le gusta medirse con otros hombres, eso lo vemos ya en los adolescentes, cómo tratan de echar un pulso y ver quién es más fuerte que, quién corre más que. El deporte se originó en eso, en el deseo por medirse con otros hombres. Entonces los animales son territoriales, claro que sí, veíamos algún ejemplo de que los animales son también territoriales y los animales también establecen jerarquía, por supuesto, y luchan los machos entre sí por establecer jerarquía. Esos son instintos. El territorialismo es un instinto, la jerarquía es otro, la maternidad es otro. El instinto es diferente a la inteligencia. De hecho, está regido por una área cerebral diferente. Muy bien, doctor Quemades. Última pregunta. Hay más preguntas, pero, estimado público, pues es noche. Si ustedes pueden prolongar esto un poquito más, no hay problema. Muy bien. Déjeme ver qué dicen los de UMTV. Ustedes son los que administran. Gracias. Pregunta. Horizonte Cruz. ¿Qué nos puede decir del ADN basura? ¿Surge con el pecado o ya era parte de nuestro código genético? Bueno, el ADN basura es una metedura de pata de los evolucionistas que andan buscando siempre restos en los seres vivos que demuestran evidencia de que ha habido evolución, ¿no? Y entonces, pues, a lo largo de la historia, pues han habido estructuras que siempre parecían que eran restos de cuando éramos animales. Pues, por ejemplo, la columna vertebral del ser humano termina en punta, y entonces eso es un resto que nos queda de cuando teníamos rabo, como los primates, y nos desplazábamos por los árboles. Entonces eso se redujo y nos ha quedado solamente esa puntita ahí al final de la columna vertebral. Hoy día se sabe que eso no es así, que eso tiene una función que desconocíamos, ¿sí? Normalmente solemos decir estas cosas por ignorancia, ¿no? Cuando se dice este tipo de cosas es una especie de monumento a la ignorancia. Bueno, porque en realidad no conocemos la función y pensamos que eso es un resto que queda ahí de evolución, cuando en realidad es una estructura que está ahí y tiene una función. Bueno, en el caso del ADN basura pasó que cuando se descubrió que había un montón de ADN que no tenía ninguna función,
se pensó pues, que eso eran restos de evolución, o sea, era una evidencia de la evolución. Pero hoy día se sabe que no es basura. Se ha encontrado en ese ADN llamado basura que tiene una serie de funciones y no poco importantes en el conjunto del cromosoma. Así que ya se está retirando de por ahí toda la literatura que hace alusión al ADN basura, porque de basura nada. Muy bien. Marcela Gaete le pregunta, ¿qué nos puede decir sobre la EVA mitocondrial? Bueno, pues es muy interesante porque no solamente está el ADN del núcleo de la célula, sino que también hay un ADN en un orgánulo celular llamado mitocondria. Y como en el momento de la fecundación el espermatozoide solo le pasa al óvulo su cabeza, el resto del cuerpo, la pieza intermedia y la cola quedarían fuera, que es donde están las mitocondrias, en el espermatozoide, entonces solamente le pasa ADN de núcleo. Mientras que la mujer en el ovocito, en el óvulo que es fecundado, no solamente tiene el núcleo con sus 23 cromosomas correspondientes, sino que también tiene ADN mitocondrial, ADN de la mitocondria. Y ese ADN se pasa de mujer a mujer. Entonces se han hecho estudios muy interesantes que eso nos llevaría a una EVA mitocondrial, es decir, habría una primera mujer en la historia que habría pasado a su hija esa especie de herencia mitocondrial que después fue pasada de unas mujeres a otras hasta el día de hoy. Y de esa forma, pues se ha tratado de medir antigüedad, generaciones que han pasado, y es muy interesante eso del ADN mitocondrial. También ocurre lo mismo con el cromosoma Y del hombre, ¿sí? La mujer es XX y el hombre es XY, entonces hay un cromosoma que tenemos los hombres que no están en las mujeres y también lo pasamos los varones unos a otros. Y también se ha hecho un estudio semejante yendo hacia atrás hasta encontrar un Adán, igual que en la mitocondria se ha encontrado una Eva, que sería, digamos, el ancestro de todos los hombres. Y también es muy curioso eso, el Adán y Eva, ¿eh? El Adán del cromosoma Y y la Eva de la mitocondria. Bien, doctor Quemades. Última pregunta ahora sí, estimado público, va a ser la última pregunta ahora sí. José Antonio Barrera pregunta, ¿a qué podríamos atribuir desde nuestra limitada concepción el hecho de que los animales no puedan ir al cielo? Bueno, no sabemos nada de eso. Yo todavía tengo la esperanza de ver a los dinosaurios en la Nueva Jerusalén y la Tierra Nueva. No sabemos sobre el futuro de los animales. A lo mejor las mascotas, Dios las resucitará. Hay mascotas que se han amado mucho y se ha llorado su muerte y se los ha enterrado. Yo no lo sé. O sea, todo lo que hablemos sobre el futuro de los animales es solamente lo que está revelado. Y lo que está revelado lo sabemos en el libro de Isaías, que en ese libro pues, se menciona cómo en el futuro pues, los animales se comportarán como lo hicieron en el pasado. Es decir, no había muerte en el Edén. Si vemos la alimentación que Dios dio en el Edén a los seres humanos y a los animales, no está incluida la carne, por lo tanto no la muerte, no el matar para comer. Y en el futuro pues encontramos lo mismo. ¿Sí? En el libro de Isaías hay varios lugares en ese libro que habla de cómo los animales estarán juntos sin hacerse daño. Así que el pasado y el futuro lo tenemos de esa manera. Y no hay más. Elena G. White no habla nada de esto y no hay más en la Biblia, lo cual no significa que no o que sí. Es decir, puede ser que Dios en su amor a mascotas que se les ha querido mucho, pues las resucite.
para entregarlas a sus dueñas o dueños que los han querido tanto, ¿no? Puede ser. Yo no quito la posibilidad de una resurrección en animales. No digo que sí ni que no, porque no tengo información. Pero a mí me da la impresión, es como una intuición, de que es muy probable que Dios haga alguna resurrección en algunos animales, al menos en algunos especiales, como pueden ser algunas mascotas. Muy bien, doctor Quemades, gracias. Creo que el público también está muy agradecido porque ha tenido, doctor Quemades, la bondad de compartir su conocimiento con nosotros. Estamos muy agradecidos. Esperamos tenerlo de aquí a 15 días. Y recuerden, hermanos de México, Centroamérica, Sudamérica y donde quiera que nos escuchen, que el próximo sábado tendremos también al ingeniero Orlando Poma hablándonos sobre la formación Pisco, una tremenda formación en Perú, donde tú encuentras cientos, si no miles de ballenas, pingüinos, tiburones fosilizados. Hemos andado allí, sabemos lo que hemos estado hablando. Doctor Quemades ha estado por ahí también, me imagino. Pues no he tenido, o sea, he estado por Perú visitando otros lugares, pero concretamente ahí no he estado. Bueno, pues también te invitamos para que estés entonces el próximo sábado con nosotros, aquí con Orlando, que es un experto en esa área. Bueno, hermanos, gracias por acompañarnos y los invitamos para que esparzan la noticia. Este programa, como dijimos al principio, tiene como propósito darnos certeza y fortalecer nuestra fe en un Dios creador. En esos tiempos de incertidumbre, de temor, hay que dejar de hablar de cosas malas y levantar nuestra vista y entender que en medio del caos que la sociedad vive, tenemos un Dios que controla el universo y un Dios que nos invita a darle nuestro corazón. Doctor Cremades, ¿nos despides con una oración? Sí, cómo no. Padre que estás en los cielos, me siento agradecido porque en estos dos libros podemos verte a ti. Tú eres el creador, el que has hecho con tu sabiduría, con tu potente inteligencia, con tus infinitas capacidades, has hecho una creación increíble. Quisiste hacer las especies con muchas cosas en común para darnos unidad, uniformidad, y eso nos da gozo, sabiendo que somos como una gran familia con nuestras semejanzas y nuestras diferencias. Gracias, Señor, por que nos elegiste a nosotros como una especie privilegiada. Nos dotaste de un cerebro espectacular. No sabemos hasta dónde puede dar de sí. Parece ser que no usamos todo el cerebro, sino una parte. Así que tenemos un cerebro creado por tus manos que nos permite no solamente tener una inteligencia espectacular, porque el ser humano con su tecnología está mostrando esa inteligencia tan potente, sino porque gracias a ese cerebro podemos reconocer tu soberanía, tu existencia, podemos tener una relación contigo, podemos sentirnos como hijos tuyos, amados por ti. Y gracias a esas capacidades espirituales con que nos has dotado, podemos sentirte y disfrutar de la compañía de tu presencia. Gracias, Señor, por la creación. Gracias, Señor, por la Biblia que nos habla de nuestros orígenes y por ese libro tan formidable que es la naturaleza, que nos habla tanto de ti. Todo esto te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, doctor Cremades. Nos vemos entonces luego. Gracias por tu participación. Hasta el sábado 24. Por favor, Dios. Hasta luego.